Silvina Tracy. Esperanza. Desgraciadamente, cuando lo de Juan Cruz sucedió, acabó haciendo que mi amistad con su hermana culminara también. Él siempre sería su hermano y yo no podía confiarle todo lo que sentía si no estaba segura de que se lo diría seguro a él. Acabé mintiéndole diciendo que estaba muy bien cuando eso no era así. La distancia con ella fue tanta que al cambiar mi número de teléfono jamás se lo di. Volví a verla después en compañía de una mujer que estaba esperando un bebé en un restaurante donde me reuniría con una futura novia que había contratado mis servicios. Intenté concentrarme en aquella clienta tan ilusionada, pero ver a Juan Cruz besar los labios de aquella mujer y tocar su vientre hizo que muchos sentimientos se removieran en mi interior. Esperanza me está escuchando, mi clienta me sacó de mis pensamientos. Por supuesto, Analía, solo me pareció ver un viejo conocido, sabes la cantidad de invitados, volví a mi pose profesional. Este es el listado, son 150 confirmados y aún faltan algunos por confirmar. Son varios definitivamente. Tienen muchos amigos y familiares. Sonreí para que se relajara por la cantidad de gente que me había dicho. Así es, ella sonrió y después se puso un poco incómoda al ver a alguien acercarse a nosotros y pararse a nuestro lado. Aquella fragancia la conocía perfectamente. Intenté no demostrar la bronca que fluía en mí por su cinismo y cobardía. Esperanza, tiempo sin vernos, ¿cómo has estado? Veo que aún no has podido cazar al indicado. Juan Cruz y su estúpido sarcasmo había venido a burlarse de mí. Lo bueno se hace esperar, si nos disculpas estamos ocupadas Karen y yo, y sonreí con hipocresía y lo invité a retirarse con diplomacia. Disculpe, bella dama, me presento, soy Juan Cruz, ex de Esperanza. O sonrió con coquetería y le ofreció su mano. Lo recuerdo, es usted el canalla que la dejó esperando en el altar. Qué poca decencia la suya y qué estupidez aparecer ahora delante de ella para presumir haberse casado, hasta su alianza es falsa. Él se quedó más que sorprendido y yo aún más. Ella lucía dulce y encantadora, pero guardaba un gran y feroz carácter. Usted no es quien para opinar, señorita, él dijo intentando defenderse. ¿Y usted? Es un poco hombre que recién tiene los pantalones de aparecer frente a ella después de tanto tiempo. ¿Qué suerte has tenido de librarte de basuras como esta? De ella me sonrió ignorando a mi ex, quien apretó los puños furioso y volvió a su lugar. Gracias por esto, discúlpame por este pésimo momento, y me disculpé apenada. De eso nada, estas cosas suceden, no debes dejar que patanes así arruinen tu día, él no te merece. No sé si lo comenté ya, pero me gustarían arreglos florales blancos y lilas. Se siguió comentando sobre su boda soñada y yo tomando nota. Mi clienta tenía razón. No debería dejar que un patán arruine mi día ni tampoco mi vida. Me alegré de no haber perdido a aquella importante y encantadora clienta al volver a casa. Aunque mi vida amorosa fuera un gran desastre, al menos eso no afectaba mi trabajo. Pasaron unos meses cuando conocí a Seferino, un importante chef, piel morena clara, ojos color miel, labios carnosos, cabello negro azabache, 1.90 de estatura, brazos grandes y fuertes, pectorales marcados. Un cuerpo precioso de gimnasio que hacía que todas las mujeres voltearan en su dirección. Me sentí insegura cuando comenzó a coquetearme y a pedirme una cita, pero era momento de abrirme a alguien más, o al menos así lo sentí. Él era precioso, un dulce total que siempre me invitaba a su restaurante, ya que no quería ir a su apartamento para evitar que las cosas entre los dos se pusieran incómodas o tal vez difíciles si es que él tenía interés conmigo. Así yo no contara con experiencias íntimas con nadie, sabía bien que ir al apartamento de un hombre soltero podría malinterpretarse y el querer algo que yo solo a mi esposo planeaba darle. Él solía enviarme algún postre o a veces el almuerzo a la oficina que había instalado en el centro de la ciudad. Todo era exquisito y de a poco fui tomándole cariño y aceptando algunas salidas como amigos para conocernos más. A veces me preguntaba si él sería el indicado para mí o no. Del autor, Silvina Tracy. Esperanza. La boda de Analía marcó un antes y un después en mi vida porque en ella encontré una gran amiga. Su boda fue de ensueño y hasta en la actualidad recuerda cuando al estúpido de Juan Cruz la presenté como Karen. Con los contactos de él fácilmente averiguaría quién era ella, o mejor dicho con qué figura pública se casaba, así que por eso le cambié el nombre. Buscaría con tranquilidad a Karen sin éxito alguno. Aquel idiota no era del tipo que se dejaba humillar y se quedaba muy tranquilo, aunque al ver quién era el esposo de mi bella amiga se le irían las ganas de molestar.
Analía no quería mucho a Ceferino y me recomendó que anduviera con cuidado, pero él era tan atento y yo prácticamente siempre estuve sola porque relaciones hasta con intimidad no había tenido jamás, así que era una perfecta e ingenua inexperta. Mi tiempo de conocer a Ceferino fue tan lindo que acabé nuevamente enamorada, aunque me estaba tomando con calma todo. Algunos medios nos fotografiaron juntos y creyeron que tal vez él era el próximo en llevarme al altar, pero eso no podría saberlo si apenas estábamos comenzando a salir e intentar ponerle nombre a una relación que, claramente, no lo tenía. Algunas semanas pasaron donde algunos medios volvían a fotografiarnos varias veces, haciendo más pública nuestra relación y otorgándole así más fama a Ceferino, quien se mostraba encantador ante las cámaras y respondiendo con amabilidad alguna que otra pregunta. Su restaurante adquirió fama y popularidad. Mucha gente que no lo conocía comenzaba a ir a comer allí y así generó más ingresos y pudo progresar. Yo me alegraba por él, quien a pesar de todo y de tener mucho trabajo seguía teniendo tiempo para mí. Él recordó mi cumpleaños e hizo varios platillos para mí, un detalle que conmovió a mamá, pero papá seguía manteniendo ciertas distancias. Por algún motivo que yo no era capaz de identificar, él no le causaba agrado a muchas personas, pero a mí eso no me importaba si a fin de cuentas lo quería de todos modos, y es que el amor a veces nos pone tontos y nos colocamos una venda en los ojos donde solo vemos perfección y romanticismo donde no lo hay. Desgraciadamente los medios nos acosaron en cada salida que teníamos. Siempre algún periodista llegaba a nuestro encuentro aumentando mi incomodidad y Analia me advertía que eso estaba lejos de ser una increíble coincidencia, pero yo estaba ciega, tal vez por amor o por estupidez. El día que también conocía llegó. Ceferino me propuso matrimonio y acepté creyendo que tal vez la tercera era la vencida, así como suelen decir. Él era tan dulce, tan atento y me ayudó a planear el gran día, algo que mi ex, como idiota que era, no hizo. Decidí usar un vestido largo bastante simple pero delicado, no quería nada que reflejara mis desastres anteriores, así que opté por algo distinto. Miré varios catálogos y busqué muchos diseños diferentes que se ajustaran a lo que tenía en mi mente hasta que lo encontré. Mi hermana mayor junto a Analia fueron a ver el vestido conmigo. Probé aquel vestido con emoción y miedo, pero no sentí que era el mío hasta que viendo distintos diseños lo encontré. Sabía que mi madre lo vería demasiado simple para mí, pero yo necesitaba algo diferente para sentirlo así, como un amuleto de la buena suerte. Ceferino sabía perfectamente que no tendríamos relaciones hasta nuestra noche de bodas y no insistió al respecto, algo que me resultó perfecto y me ahorró incomodidad. A medida que los días avanzaban, los preparativos también lo hacían sin contratiempo alguno, lo que era un dolor de cabeza menos. Seguí adelante con mi trabajo para poder irme de luna de miel cuando llegara el momento y desconectarme del trabajo, del móvil, de absolutamente todo para disfrutar mi matrimonio a plenitud. Del autor, Silvina Tracy. Esperanza. Ya todo estaba listo para mi tercera boda, ni yo me lo creía. Me había dejado tanto dinero en cada una que ya no sabía ni cuánto me había costado, aunque mis padres habían ayudado mucho. Las invitaciones fueron enviadas y faltando 10 días para la ceremonia fue que Ceferino estaba distinto, nervioso y pensativo. Lo primero que pensé fue que estaba arrepintiéndose y rogaba no equivocarme, pero en mi corazón, aunque doliera, creía que estaba en lo correcto. Una semana antes de la boda decidí confrontar a Ceferino para saber qué estaba sucediendo con él, y aunque me dolió, supe que fue lo mejor que pude hacer. ¿Te arrepentiste? Fue lo primero que le dije al llegar a su restaurante, haciendo que la sonrisa se borrara de su rostro en un santiamén. ¿De qué hablas, Esperanza?, me preguntó fingiendo desconcierto, pero los dos sabíamos de qué estábamos hablando. Esperé a que él saliera de la cocina porque tenía una emergencia importante, pero la espera se prolongó bastante. Cuando el lugar cerró las puertas, fuimos a su oficina mientras los empleados limpiaban todo. Allí adentro nos miramos en silencio y él solo decidió ser sincero, dejándome en silencio. Discúlpame, sé que es tarde y que esto se me fue de las manos. ¿Cancelamos todo?, pregunté sin dudar. Perdóname, te lo suplico. Yo quería sacar este lugar adelante y tú me diste esa posibilidad. No conté con llegar a quererte y ahora me arrepiento de haberte utilizado así como lo hice. Intentó tomar mi mano, pero la alejé. Al menos agradezco que no me hayas dejado plantada en el altar, y me paré y me dirigí a la puerta para salir. No planeé llegar tan lejos, solo se salió de control, se levantó y caminó hacia mí. Estaba enojada, molesta y profundamente dolida, pero al menos él tuvo el valor de decirme la verdad aunque doliera. Me fui de aquel restaurante conteniendo mis lágrimas.
Ahora debía cancelar los preparativos de la boda, avisarle a los invitados y seguro la prensa sabría lo que estaba sucediendo. El amor no era para mí. Esta vez decidí no volver a confiar en nadie, quedarme sola como debía de estar. Mis padres seguro me mirarían con lástima así como mis hermanos mayores. Decidí dirigirme a casa de mis padres y hacer una llamada a mis hermanos para explicarles que la boda no se celebraría. Me quité el anillo de compromiso antes de ingresar a la casa donde me crié y reuní todo el valor que pude. Hija, qué sorpresa tenerte aquí, ¿ya cenaste? Pasa por favor, mamá me recibió con tanto afecto como siempre, pero al ver mi semblante solo quitó esa sonrisa y se preocupó. Mamá, en realidad vengo a hablar con ustedes. Me senté en el sofá de la sala y sequé el sudor de mis manos en mi pantalón. Mamá y papá esperarían a que yo les contara en silencio. Sabían que yo hablaba cuando estaba lista y que si me presionaban más de la cuenta yo simplemente me bloquearía y me costaría todo aún más. Seferino y yo cancelamos la boda. Se sorprendieron demasiado y me sentí más que culpable. ¿Estás bien, hija? ¿Qué sucedió?, preguntaron los dos por partes. Él me buscó por fama y yo caí en el juego. Todo se complicó cuando planeamos casarnos y faltando tan poco decidimos que lo mejor era acabar la relación porque nos habíamos apurado de más. No quiero que le hagan nada, advertí porque papá estaba más que furioso. Sabía que papá pediría que el lugar cerrara o de algún modo lo llevaría a la quiebra, pero no lo permitiría. Papá, de verdad te lo pido. Al menos fue sincero y me ahorró el ir a la iglesia y dejarme allí esperando por él. Por lo menos tuvo los pantalones de decirme la verdad y de disculparse conmigo. La boda planeada por los dos fue cancelada de inmediato y alguien filtró a la prensa la información de que la boda se cancelaba, haciendo que todos dirigieran sus ojos hacia mí y buscaran mi testimonio con desesperación. Seferino no dio declaraciones y aunque antes estaba maravillado con la fama, podía ver en las notas que le hacían cuánto odiaba la situación actual. Los titulares se acumularon buscando culpables. Incluso mis padres y hermanos fueron abordados para obtener la primicia por algunos canales televisivos, pero nadie dijo una palabra. Solo nos quedamos en silencio hasta que nuevas noticias llegaran, pero eso podría tardar tiempo. Autor, Silvina Tracy. Esperanza. Los años pasaron y ya a mis 28 años sigo soltera, sin ningún tipo de compromisos y hasta virgen. He pensado en despojarme al menos de mi pureza, que de nada me ha servido. Tal vez si no hubiese querido casarme de blanco, pura y virgen, con la ilusión de una boda donde un velo cubra mi rostro y un apuesto caballero levantara el velo y todas esas cosas que leemos en las novelas, todo sería diferente. Cada vez que consideré perder mi virginidad me arrepentí porque no he querido arriesgarme a quedarme atada así sea emocionalmente a ningún idiota, y con la suerte que yo llevo conmigo quizás hasta sea casado o con algún tipo de compromiso. Decidí quedarme como estoy, con la tranquilidad de un empleo donde sé que soy buena, aunque en mi vida privada sea un completo fracaso. Aún la prensa me nombra por mis fracasos, pero desde el lugar de un protagonista secundario en sus escritos, ya que organice bodas de gente famosa y lo sigo haciendo. Cuando todo queda perfecto me nombran adjudicándome el trabajo, pero sin dejar de decir que estuve plantada en el altar 2 veces y además cancelé una boda. Maldita prensa. Comprendí que irme de nada vale cuando la reputación precede a una persona. Al buscar mi nombre en Google soy más famosa por los escándalos de las bodas que no pudieron ser en vez de por mis maravillosos logros laborales. Incluso si busco a mis padres yo apareceré manchando su apellido. Maldita prensa estúpida. Alejandro Salvatore inaugura hotel de lujo en la ciudad. El empresario sigue sumando éxitos y propiedades a su fortuna. La única que no ha podido encontrar el camino y seguir su ejemplo fue su hija Mejor Esperanza, quien a la edad de hijos de perra, hasta en artículos donde mi padre merece ser el único protagonista yo aparezco allí. Luego de años de soledad donde fui a terapia me mantuve lo más tranquila que la prensa me dejó permanecer, porque por momentos despedazaba aquellas hojas escritas con tanta maldad en la comodidad de mi apartamento. Mis padres me han mencionado que necesitaría casarme para así dejar a todos callados. Si el matrimonio no funciona existe el divorcio. Si luego de 3 bodas sin éxito le sumo a mi lista de fracasos un divorcio, todo sería aún peor y sé que pasaría porque juré jamás volverme a enamorar. El amor y ser una soñadora empedernida me llevaron al fracaso y a la pública humillación en varias oportunidades, pero de los errores se aprende. Ahora permanezco el tiempo requerido en las bodas de mis clientas y sin permitir que algún hombre se me acercara es que regreso a la comodidad que mi hogar y mi reducido círculo de personas es capaz de brindarme.
Tal vez me volví un poco práctica o quizás más seria de lo que era, pero ya no deseo complicaciones y sola me encuentro bien. Todo marchó en orden y algunos hombres intentaron acercarse a mí con diferentes propósitos. Tal vez unos más íntimos como encuentros de una noche, otros por claro interés de obtener fama o el respaldo económico de mi familia, pero dejé de creer que alguien se acercaría a mí por un claro interés romántico. Los años de soledad a cualquier mujer le congelan el corazón y yo la excepción no era. Cuando dejé de intentar fue cuando mi familia más se preocupó. Yo no falté a ninguna cena ni aniversario o cumpleaños de mi familia por más ocupada que estuviera con el trabajo, pero acababa llegando sola y eso quizás les preocupaba más que una inasistencia justificada o injustificada. No faltaba persona en mi familia que dijera que seguramente yo era una mujer insoportable, frígida o histérica y por eso se me hacía incapaz mantener una pareja estable a mi lado. Comentarios así por parte de mi propia familia me causaban dolor, pero no me rebajaría en ponerme a discutir. Yo era quien tenía el récord de fracaso sin ningún acierto y siempre lo sería. Los vestidos de cada una de mis bodas no estaban cerca de mí. El de princesa fue desechado, el de corte sirena también y el más simple devuelto porque finalmente no alcancé a usarlo. Tracy. Narradora. La familia Silver también es una importante familia influyente que creó con los años una importante cadena hotelera así como una de restaurantes de lujo. La familia estaba compuesta por Carlos Silver y su esposa Marcela. Su hijo mayor Fernando, quien vivía fuera del país con su esposa París y un hijo propio. Su hijo menor era Mariano, quien tenía 30 años, alguien soltero, atractivo y que no dependía de sus padres aunque estos no lo supieran. Mariano Silver era también el primo del menor de la pareja. Casualmente cuando Carlos y Marcela fueron padres también lo fueron Federico y Alba, hermano y cuñada de Carlos. Federico Silver quiso poner el nombre de su padre a su hijo, quien en todo el embarazo no dejó ver su sexo. La mayoría creía que la pareja esperaba una niña, pero resultó ser varón. Carlos Silver, a quien le confirmaron el nacimiento de una niña, esperaba para recibir su primera hija con ilusión junto a su esposa, algo que no resultaría ya que cuando dio a luz gran sorpresa se llevaron al tener todo de colores femeninos y un varón entre sus brazos. Fue tanta la sorpresa que los tomó hasta sin nombre para el pequeño, por lo cual pensaron que Mariano sería maravilloso. El padre de Carlos y Federico fue fuerte y un hombre de bien, alguien que les enseñó valores morales muy altos así como les inculcó el trabajo duro para salir adelante. Casualmente ambos hermanos fueron padres exactamente el mismo día, logrando así que sus hijos se llamaran del mismo modo, a excepción que el hijo de Federico llevaba también el apellido materno, lo cual completaba su nombre Mariano Silver Bonnet, mientras que el hijo de Carlos solo era Mariano Silver. Los dos primos que llevaban el mismo nombre no congeniaban demasiado, jamás lo habían hecho. Mariano Silver Bonnet siempre fue un niño de pocas palabras a quien le gustaba su privacidad, alguien que sonreía pocas veces. Sus intereses siempre fueron otros y su mente brillante formaba ideas para un futuro, mientras que su primo era un niño normal feliz que gustaba de divertirse como cualquier pequeño de su edad. Supuestamente las personas del mismo signo debían de tener cosas en común, pero ellos solo el nombre. A los 10 años un accidente fatal dejó a Mariano Silver Bonnet sin sus padres y fue su tío Carlos quien lo acogió en su hogar y le brindó su cariño en una situación tan complicada. Marcela crió a los dos Marianos con el mismo amor, aunque uno la llamaba tía y el otro mamá. Ambos chicos con el correr del tiempo culminaron sus estudios y fueron a la universidad, dos diferentes y en otras ciudades. El dinero que uno de los jóvenes obtuvo como herencia de sus fallecidos padres fue usado para la creación de una pequeña compañía dedicada a la tecnología y programación de sistemas y la otra guardada para formar algo que le interesaba demasiado pero que se haría anónimamente. Mariano Silver solo se graduó en administración empresarial y volvió a casa para ayudar en los negocios familiares. Él como regalo obtuvo un gran dinero por acabar la universidad y aportar tanto a la cadena hotelera, algo que utilizaría después cuando decidiera en qué poder invertir. Los problemas económicos le llegaron a los Silver y eran bastante serios. Una inversión en la creación de un complejo que acabó en desastre cuando la constructora utilizó materiales de segunda ocasionó importantes pérdidas cuando meses antes de la inauguración colapsó. Todo el dinero invertido se fue a la basura y el contratista fue otro de los fallecidos allí. Perdieron credibilidad en los negocios y además de eso su buen y honorable apellido fue manchado por este lamentable suceso. La solución fue encontrar apoyo y quienes podrían dárselo eran los Salvatore mediante una asociación y qué mejor que fuera familiar mediante el matrimonio.
No era un secreto que la menor de los Salvatore tuvo varios fracasos amorosos y Mariano Silver era soltero sin impedimento alguno que los uniera en matrimonio. Un plan comenzó a formarse. Mariano aceptaría sin más mientras que Esperanza querría cualquier cosa antes que un matrimonio arreglado. Ya no quería ni acercarse a la iglesia a menos que la novia no fuera ella, obviamente. Y esposo de reemplazo. Del autor, Silvina Tracy. Narradora. Mariano Silver estaba más que ofendido por ser considerado para la boda de aquella mujer que estaba. Habría aceptado solo para no discutir porque en verdad odiaba la idea del matrimonio, al menos con esa mujer. Mariano Silver Bonnet estaba ajeno a lo que estaba ocurriendo con sus tíos. Si bien se había encargado de parte del problema, estaba lejos de poder aportar soluciones. No creía que sus tíos no tuvieran seguros correspondientes para abordar ese tipo de accidentes. El capital que él tenía había sido gastado para crear algo que nadie sabía, por lo cual económicamente así lo quisiera no podría ayudar. Sus tíos, que prácticamente eran sus padres, le habían dicho la posible cooperación y lo que planeaban hacer, pero él no creía que fuera tan fácil. Tío, yo sé que en muchas circunstancias estos matrimonios suceden, pero ¿y de verdad crees que tu hijo acepte algo así? Su seriedad y tono dubitativo lo hizo considerar a su tío, pero decidió confiar. Él tiene que aceptar. Es nuestro hijo y no está casado ni comprometido. Además serían algunos años donde seguiría haciendo su vida pero sin cometer indiscreciones. Carlos respondió convencido. No sé, tío, pero esa mujer ya fue abandonada y no creo que sus padres acepten tan a la ligera que tu hijo sea uno más que la deje plantada. ¿No lo crees así? El joven imaginaba que nada saldría bien, pero dicho esto acabó la conversación. Mariano sería incapaz de hacer algo así. Somos gente de honor, rugió molesto su tío ante el comentario tan directo de su sobrino. Mientras tío y sobrino hablaban, había un joven pensando con su novia en brazos cómo evadir aquella responsabilidad. Él odiaba la idea de casarse con una mujer elegida por sus padres. ¿Y si elegían así como con el contratista? Sería un fiasco. Peor aún, casarse con una mujer que llegó tantas veces a la iglesia le parecía peor que una broma de mal gusto. Si hasta pensaba que la habían plantado por loca, él no se llevaría semejante maldición de ninguna manera. En otra parte de la ciudad. Los padres de Esperanza hablaban reunidos con sus dos hijos mayores sobre la posibilidad de casar a su hija menor con alguien que le brinde seguridad a Esperanza. Si bien podrían dar el dinero y poner cláusulas para apropiarse de la propiedad sin miramientos, les parecía mejor ayudar a su hija para quitarle aquella mala fama que sin quererlo había conseguido siendo completamente inocente de todo. Te recuerdo, padre, que Mariano Silver está lejos de ser un ejemplo según los rumores. Para Esperanza sería peor que estar plantada en el altar. Su hermano fue tajante con su comentario. Ella, si se casa con él, no le irá bien. Sería mejor encontrar un don nadie antes que él, y su hija con dulzura se dirigió a sus padres intentando convencerlos de lo contrario. Es una decisión tomada. Les prohíbo decirle a su hermana lo que aquí se habló, y su padre fue firme y ambos hijos se sintieron molestos con él. Papá, ese muchacho que consideras bueno está considerado por ser un mujeriego que solo juega con las mujeres un tiempo. ¿Sabes la reputación que le sumarías a Esperanza? Sería aún peor. Su hija volvió a interceder por su hermana menor. Por lo que yo sé, él está actualmente en una relación con la hermana de mi amigo Ariel. No tienes idea del error que cometerás, pero si sigues adelante con esto, yo sacaré a mi hermana del país cuando acabes de destruir su reputación y le daré una nueva identidad para que vuelva a comenzar en otro lugar, advirtió su hermano, quien salió hecho una furia de aquel lugar. El matrimonio Salvatore se quedó solo pensando en cada palabra dicha por sus hijos, pero ya estaba todo en marcha y no se detendría. Solo esperaban que su futuro yerno sea alguien respetable con una mala reputación, siendo inocente así como su pobre hija. ¿Crees que Esperanza acepte? Alejandro le preguntó a su esposa. No será fácil, pero lo hará, aunque no organizará nada seguramente. Espero, y no era un error esto, su esposa contestó. Peor que el abogado o el chef no creo que sea. La llamaré para invitarla a cenar y le diremos lo que hemos decidido, concluyó el hombre creyendo que estaba haciendo lo correcto.